Muy buenas tardes, amigos de Plus Médica. El tema que nos corresponde discutir el día de hoy es sobre hernias de abdominales, hernias de la pared abdominal. Este capítulo es muy interesante, la cantidad de preguntas en torno a este tema son diversas, en todas partes, en todos los exámenes médicos, siempre hay preguntas sobre hernias. Como ustedes van a ver en lo sucesivo, el conocimiento de hernias es relativamente sencillo. Hay que conocer un poco la anatomía, la fisiología, incluso el manejo quirúrgico. Hablemos sobre hernias, ¿no? Las hernias de la pared abdominal, nosotros vamos a tener hernias de la línea media y las hernias laterales y las hernias de la ingle. Nosotros vamos a ver que las hernias de la pared abdominal, por ejemplo, vamos a tener a la hernia epigástrica, a la hernia umbilical, a la hernia Spiegel, vamos a tener eventraciones o hernias incisionales, y a nivel inguinal o a nivel de la ingle vamos a tener las hernias inguinales y las hernias pleurales, tomando como referencia lo que es el ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal es un reparo importante para diferenciar entre las hernias inguinales propiamente dicho y las hernias pleurales o femorales. ¿Qué es una hernia? Una hernia es una protrusión del contenido, en este caso intraabdominal, ¿no? Este contenido puede protruir constantemente o intermitente, ¿no? De manera intermitente. Una hernia se caracteriza porque tiene tres elementos, lo que es el cuello herniario, el saco herniario y lo que es el contenido herniario. El tamaño de la protrusión o de la tumoración que refieren los pacientes va a depender del diámetro del cuello herniario, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que el diámetro, por ejemplo, a nivel pleural, a nivel inguinal, el diámetro es bastante considerable como para que puedan protruir gran cantidad de vísceras intraabdominales. En el caso de una hernia epigástrica o en las hernias umbilicales pequeñas, el diámetro es pequeño. Por consiguiente, en estos casos no vamos a ver la protrusión de vísceras huecas intraabdominales, ¿no? De gran tamaño, ¿no? En relación a los otros tipos de vísceras. Entonces, vamos a ver que hay una relación directa entre el tamaño de la tumoración y el diámetro del cuello de la hernia. Veamos, ¿cómo se clasifican las hernias abdominales? Vamos a tener las hernias de la ingle, las hernias de la pared abdominal. Las hernias de la ingle se clasifican tomando como referencia el ligamento inguinal. Las que están por encima del ligamento inguinal vienen a ser las hernias inguinales. Estas hernias inguinales se dividen a su vez en hernias directas y hernias indirectas. Y las hernias que salen por debajo del ligamento inguinal son las hernias pleurales o hernias femorales. Y las hernias de la pared abdominal vamos a tener en este caso las hernias epigástricas a las hernias umbilicales. También hay que tener el concepto de eventración. ¿Qué es una eventración? Una eventración es una hernia incisional, ¿no? Hay que diferenciar de una evisceración, donde hay una protrusión de las vísceras intraabdominales. Entonces, hablemos de cada uno de estos elementos, ¿no? Hablemos de cada uno de estos elementos. ¿Qué es una hernia? Una hernia es una protrusión o salida de los elementos intraabdominales de manera permanente o de manera intermitente, ¿no? Estos elementos intraabdominales pueden ser vísceras sólidas o vísceras huecas. Como les dije en un momento, va a depender del diámetro del cuello herniario, ¿no? A su vez, nosotros vamos a ver que estos orificios, estos cuellos, pueden ser natural, pueden ser adquiridos. La mayoría son naturales, y los adquiridos son las eventraciones o hernias incisionales, ¿no? Hablemos de las hernias inguinales. Ustedes van a ver que en los hospitales, en los servicios de cirugía, muchos de los pacientes intervenidos de manera electiva son por hernias inguinales. Hablemos de las hernias inguinales. Pero para eso hay que conocer la anatomía de la ingle. Hablar de la anatomía de la ingle, tenemos que hablar de lo que es la ingle y lo que es el canal o trayecto inguinal.
¿Qué es la ingle? Ustedes saben que es una depresión situada entre la pared abdominal y la raíz del muslo. Esa es la ingle. Sabemos que ahí se encuentra el ligamento iliopúbico o el ligamento inguinal, ¿no? Nosotros vamos a ver que en esta zona se ubican el 90% de las hernias. El 90%. Nosotros, como les mencioné, si tomamos como referencia el ligamento inguinal, lo que está arriba vienen a ser las hernias inguinales propiamente dicho, y las hernias que protruyen por debajo del ligamento vienen a ser las hernias crurales. Hablemos de las hernias que protruyen por encima del ligamento inguinal, las hernias inguinales. ¿Cómo se dividen las hernias inguinales? En hernias directas e indirectas. ¿Qué es el canal o trayecto inguinal? El canal o trayecto inguinal está formado por 4 paredes y 2 orificios. Está formado por la pared anterior, la pared posterior, la pared superior y la pared inferior, y 2 orificios, un orificio superficial y un orificio profundo. El orificio superficial es interno y el orificio profundo es externo. La pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. La pared posterior está formada por la fascia transversalis. La pared superior por el tendón conjunto. El tendón conjunto está formado por el tendón del oblicuo menor y el tendón del transverso. Y la pared inferior está formada por el ligamento inguinal. Esos vienen a ser los elementos que constituyen el trayecto inguinal. Como podemos ver en las hernias directas, hay un compromiso directo de la pared posterior de la fascia transversal. En las hernias indirectas no hay un compromiso de las paredes del trayecto inguinal, sino vamos a ver que el saco protruye por el anillo profundo, pasa el trayecto, pasa el anillo superficial y puede llegar al escroto y forma unas hernias inguino-escrotales. ¿Cuáles son los componentes de las hernias? 3 componentes, como les mencioné: el cuello, el saco y el contenido. El cuello y el saco vendrían a ser el continente y el saco el contenido. Como les dije, el cuello va a tener diferentes diámetros. El diámetro del cuello está en relación directa al tamaño de la tumoración. Y el saco peritoneal es una dependencia del peritoneo parietal. Y el contenido pueden ser vísceras huecas o vísceras sólidas. Hablemos de las hernias de la ingle. Como les mencioné, hay las hernias inguinales directas y las indirectas. Y las hernias que salen por debajo del ligamento inguinal vienen a ser las hernias crurales. Las hernias indirectas representan el 60% de todas las hernias. Las hernias directas el 20% y las hernias crurales el 7.5%. En las hernias directas se diferencia de las indirectas. En las indirectas, la fisiopatología es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. En las hernias directas hay un compromiso de la pared posterior, es decir, de la fascia transversalis. Las hernias indirectas son las congénitas y las hernias directas son las adquiridas. Las congénitas son la del recién nacido, la del lactante y del niño en general, y las hernias directas son la del adulto. A su vez, hay diferencias entre hernias entre varones y mujeres. El tratamiento es diferente en el caso de los niños y el tratamiento es diferente en adultos y niños. En los casos de los niños no se practican las hernioplastías ni herniorrafías. En el caso de los niños se practican lo que son las herniotomías. Y en el caso del adulto sí se realizan las hernioplastías y herniorrafías. Hablemos de las hernias indirectas. Como les mencioné, aquí la fisiopatología es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Observamos que es mucho más frecuente en varones, observamos que es 10 veces más frecuente en varones. El lado comprometido con mayor frecuencia es el lado derecho, ¿no? En un 60% de casos. En un 20 a 30% se compromete el lado izquierdo y un 10% va a haber un compromiso mixto, es decir, ambos lados, derecho e izquierdo. Entonces, en estas hernias indirectas lo que se practica son las herniotomías. En las hernias directas,
¿no? Representan el 20% de todas las hernias, es mucho más frecuente en varones, ancianos, y vamos a ver que estas hernias directas rara vez se estrangulan, ¿no? Rara vez se estrangulan. Aquí nosotros vamos a ver que la cirugía que se realizaba, porque hoy día ya no se realiza, es la sutura entre el tendón conjunto y el ligamento inguinal, ¿no? Lo que pasaba era que había mucha tensión, entonces se ideó colocar mallas de polipropileno y a eso se denominan las hernioplastías, ¿no? O cirugía de mínima tensión. Y en las hernias crurales nosotros vamos a ver que el saco protruye por debajo del ligamento inguinal. Estas hernias son mucho más frecuentes en mujeres y tienden con frecuencia a estrangularse. ¿Cuáles son los síntomas que refieren los pacientes? Ustedes saben, los pacientes refieren tumoración. Tumoración blanda, reductible, que se exacerba con el esfuerzo, a la deambulación y al esfuerzo, ¿no? Eso es lo que se observa. En el caso de los niños, la madre generalmente lo detecta cuando está aseando al niño. En el caso del adulto, el adulto siente la tumoración y siente el dolor al esfuerzo, ¿no? Esas son las características de las hernias inguinales. Estas hernias se pueden complicar si no son tratadas. En el caso de los niños, hernia inguinal diagnosticada, hernia operada. En el caso de los adultos, también hernia inguinal diagnosticada, hernia operada. ¿Por qué? Porque pueden haber complicaciones. Estas complicaciones pueden llevar a un compromiso de un asa intestinal que puede llevar a necrosis. ¿Cuáles son las complicaciones de las hernias? Nosotros vamos a ver que una hernia se puede complicar, es decir, puede haber una hernia irreductible, puede haber una hernia encarcelada y una hernia estrangulada. Una hernia irreductible es aquella que no se puede reducir. El paciente se queja de dolor, generalmente hay que sedarlo para reducirlo. Se espera entre 48 y 72 horas para que baje todo el componente inflamatorio y recién se opera. En una hernia encarcelada, nosotros vamos a ver que ya hay un compromiso del asa intestinal. Hay un compromiso del asa intestinal, pero sí no hay un compromiso mayor, es decir, no hay una necrosis o una perforación, es decir, el paciente no está chocado ni séptico. En el caso de la encarcelación hay un cuadro suboclusivo y puede haber un cuadro obstructivo intestinal, ¿no? En las hernias encarceladas o en la hernia estrangulada no hay que esperar, hay que operar de inmediato. En el caso de las hernias irreductibles, como digo, generalmente tienden a reducirse, estando sedado el paciente, esperamos que disminuya el proceso inflamatorio y recién se opera. Bueno, eso es algo sobre hernias. Veamos las preguntas que se hacen en los diferentes exámenes y van a ver lo sencillo que es. Veamos. Un paciente varón de 45 años que refiere tumoración inguinal, que llega al escroto, que aumenta con la actividad física, el diagnóstico es sencillísimo, no estamos hablando de una hernia inguinal, ¿no? Una hernia inguinal. Si tiene 45 años es una hernia directa. Ya les mencioné que la diferencia entre una hernia encarcelada y una hernia estrangulada es el compromiso vascular. En la hernia estrangulada ya estamos hablando de un compromiso vascular que lleva a una necrosis intestinal y por ende a una resección, anastomosis, o en muchos casos hay que hacer ostomía. Otra pregunta. Paciente de 45 años que acude a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 14 horas, caracterizado por un dolor abdominal intenso y vómitos. Al examen se observa una tumoración a nivel umbilical y en la radiografía observamos dilatación de las asas intestinales acompañado de niveles hidroaéreos. Ustedes ya saben que al evaluar una radiografía, si encuentro más de 3 o 4 niveles, ya estoy hablando de un cuadro suboclusivo, y si veo que el vómito es inicialmente alimentario, estoy hablando de un cuadro suboclusivo, y si yo veo un residuo verde con una marcada distensión abdominal, estoy hablando de un cuadro obstructivo. En este caso, este paciente estoy viendo que hay un cuadro de una obstrucción parcial, es decir, un cuadro suboclusivo. Entonces aquí nosotros podemos decir que se trata de una hernia encarcelada, ¿no? Encarcelada. Como ya les mencioné, las hernias indirectas son las hernias de los niños, el manejo quirúrgico son las herniotomías, son más frecuentes las del lado derecho, menos frecuentes son las mixtas. Una cosa que hay que tener presente, que si yo tengo un niño con una hernia derecha,
es poco probable que esté comprometido el lado izquierdo. Pero si ocurre lo contrario, si yo tengo un niño que tiene una hernia izquierda, hay bastante probabilidad que esté comprometido el lado derecho. Es por eso que siempre hay que comunicar a los familiares esta condición o esta situación, que si yo tengo una hernia izquierda, existe la probabilidad de que vaya a ver en el lado derecho, más no lo contrario. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuál de las siguientes hernias sigue el camino del cordón espermático con un músculo cremaster? En las hernias directas, como ustedes saben, es un problema de la pared posterior. Si por ahí protruyen las vísceras, por ahí pasa el saco, nosotros vamos a ver que no acompaña al cordón espermático, el músculo cremático. En el caso de las hernias indirectas, nosotros vamos a ver que el saco va en todo el trayecto del cordón. Entonces se acompaña con el cordón espermático y con el cremaster. Ustedes saben que el cremaster es una dependencia del músculo oblicuo mayor. Y saben que el cordón espermático tiene un componente nervioso y un componente vascular, es decir, hay arterias, hay venas y vamos a encontrar un conducto diferente. Entonces eso ya es anatomía que ustedes tienen que manejar. Como en esta pregunta nosotros vamos a ver que las hernias inguinales indirectas acompañan al cordón espermático. En la siguiente pregunta, la hernia inguinal indirecta ocurre por... Ya les mencioné que la fisiopatología de la hernia inguinal indirecta es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. En el caso de las hernias directas, son las hernias de los adultos, son menos frecuentes y ocurren con mayor frecuencia en hombres, ¿no? En el caso de las hernias directas, como ya les mencioné reiterativamente, aquí hay un problema o un defecto de la pared posterior. Aquí vemos una pregunta sobre hernias directas. Paciente varón de 60 años con diagnóstico de hernia inguinal directa. ¿Cuál es la estructura afectada? La respuesta es la fascia transversal, la pared posterior, ¿no? Acá la respuesta es fascia transversal, la clave E. En la siguiente pregunta, una hernia inguinal directa es aquella que emerge por él. La respuesta es triángulo de Hesselbach. Como ya les mencioné, el triángulo de Hesselbach es un reparo, ¿no?, que nos va a indicar dónde se ubica una hernia directa y una indirecta. ¿Cuáles son los límites del triángulo de Hesselbach? Vamos a ver que está formado por el músculo recto anterior mayor del abdomen, el ligamento inguinal y la arteria epigástrica inferior. Lo que pasa por dentro del triángulo de Hesselbach son las hernias directas y lo que pasa por fuera son las hernias indirectas. O, tomando como referencia los vasos epigástricos, lo que pasa por dentro de los vasos epigástricos vienen a ser las hernias directas y lo que sale por fuera de los vasos epigástricos vienen a ser las hernias indirectas. Esta región anatómica es de importancia, hay que tenerlo siempre en consideración. Otra pregunta es, en la actualidad, ¿cuál es la técnica quirúrgica más recomendada para la reparación de las hernias directas? Como les mencioné, antiguamente se reparaba el ligamento inguinal con el tendón conjunto, entonces lo que se observaba era que había mucha tensión. Entonces lo que se busca es que haya poca tensión, esas son las cirugías de mínima tensión. Entonces, ¿cómo va a haber poca tensión? Colocando ahí una malla protésica, una malla de polipropileno. Si yo coloco la malla hay poca tensión, ¿no? A esta técnica se denomina la técnica de Lichtenstein. ¿Cuál es la arteria que permite diferenciar una hernia inguinal directa de la indirecta? La arteria epigástrica inferior, ¿no? Ya les mencioné que es un componente del triángulo de Hesselbach. Otra pregunta. La complicación más frecuente de hernias tratadas como emergencia son deslizamiento, estrangulación, incarceración, todas, ninguna. Cuando me viene un paciente con una hernia, me viene con una tumoración que no se puede reducir, que el paciente puede presentar vómito, puede estar encarcelada, el paciente está chocado, ¿cierto?, ya puede estar estrangulada. Cualquiera de las tres complicaciones, ¿no?, estas son las complicaciones más frecuentes de una hernia, que se trata como una emergencia. ¿Cuál es el contenido del saco en la hernia del Littré? Ustedes saben que el saco puede tener diferentes contenidos. En la hernia del Littré el contenido es el divertículo de Meckel. Como ustedes saben, el divertículo de Meckel es un remanente ófalo mesentérico, ¿no?, que generalmente se ubica
a 60 a 80 centímetros de la válvula ileocecal y que tiene dos tejidos heterotópicos, el tejido pancreático y el tejido gástrico. Generalmente se caracteriza porque al haber un tejido ectópico, este tejido ectópico daña la mucosa del intestino y puede ocasionar rectorragias, ¿no? Es una de las características de los divertículos de Meckel. El divertículo de Meckel por lo general es un hallazgo quirúrgico. Generalmente uno cuando entra a operar no lo tenemos pensado, sino que es un hallazgo accidental. Ahora hablemos de las hernias de la pared abdominal, de las hernias umbilicales y las hernias epigástricas, las hernias de la línea media. Las hernias umbilicales se caracterizan porque son más frecuentes en mujeres obesas, multíparas, ¿no? Tienden a encarcelarse. Estas hernias son de diferentes manejos en los niños y en los adultos. En los niños generalmente va a depender del diámetro del cuello. Si el cuello mide más de 1 centímetro, tiene que operarse de inmediato. Si mide menos de 1 centímetro, hay que esperar. Generalmente se le da chance hasta los 4 años de edad, ¿no? Si mejora, excelente; si no mejora, ya se opera. En el caso de los adultos, se tiene que operar. Y en el caso de las hernias epigástricas, nosotros vamos a ver que el defecto protruir por ahí una grasa. En algunos casos puede protruir el epíplomo. Nosotros vamos a ver que las hernias epigástricas se caracterizan por el dolor al esfuerzo en el epigastrio, ¿no? Es un dolor que al paciente siempre le incomoda. Estas hernias epigástricas no tienen saco y si ustedes lo palpan, ocasiona dolor. Tanto en los niños como en los adultos, hernia epigástrica diagnosticada, hernia operada. Y luego vamos a tener a las hernias crurales o femorales, que son las hernias que emergen por debajo del ligamento inguinal. Estas son mucho más frecuentes en mujeres, ¿no? En mujeres. Y aquí hay una pregunta: la hernia más común en mujeres adultas son las hernias crurales o hernias femorales. Muy bien, como les mencioné al inicio, el conocimiento de hernias es relativamente sencillo y ustedes pueden ver que un conocimiento básico de anatomía y fisiopatología les permite diferenciar entre una hernia inguinal directa, indirecta y una hernia crural. Y como ustedes pueden ver, las preguntas tanto de NAM, de salud y de recientado son relativamente sencillas en torno a este tema. Muy bien, muchísimas gracias. Eso era todo lo que les quería mencionar sobre hernias de la pared abdominal.